Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del último trimestre del año en las lecciones de la escuela sabática bajo el tema general Josué, la fe que conquista, y por el estudio de la lección número 10 programado para el día sábado 6 de diciembre, el verdadero Josué. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que nos han llegado el fin del tiempo. Primera de Corintios 10, 11. Este texto presenta la historia de Israel como ejemplo, palabra griega tipos. La concordancia exhaustiva Strong, numeral 5171, traduce tipo como figura, modelo, patrón, tipo que prefigura algo o alguien. Tipología se refiere a una clase especial de simbolismo que representa algo futuro, a realidades venideras que superan en gran medida lo prefigurado en ellos. El santuario terrenal y sus servicios en el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado apuntaron al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y el libro de Hebreos presenta que la superioridad de la muerte y de la resurrección de Cristo nos abrió por su ministerio en el santuario celestial un camino nuevo y santo para tener acceso a la presencia de Dios. El ministerio celestial de Cristo fue prefigurado en la tipología del servicio sacerdotal. Y al respecto, Hebreos 9:11 dice: pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no hecho de manos de hombre. Es decir, no es de este mundo. Ya hemos venido analizando aspectos de la tipología del libro de Josué, y entre ellos que la tierra prometida es un tipo de la Canaán celestial y de la tierra nueva para el pueblo de Dios. Que los desafíos de la conquista de Canaán ilustran para la iglesia los desafíos de la dinámica de la salvación. Y se comprueba que la historia de la salvación en el Antiguo Testamento no fue una serie de eventos aislados, sino un plan unificado y armonioso, donde los personajes y eventos del Antiguo Testamento son sombras o tipos que prefiguran realidades mayores. En el Nuevo Testamento, el antitipo. Basados en esto, la tipología del Josué histórico es un tipo o figura profética de una realidad superior, la de la persona de nuestro Salvador Jesucristo, quien introducirá realmente a su pueblo en la Canaán celestial. Vemos, además del significado hebreo del nombre Josué en el Antiguo Testamento, Jehová es salvación, una concordancia exacta en el mismo significado griego de Jesús en el Nuevo Testamento. Y en el carácter y fe inquebrantable de Josué se ilustran también aspectos del carácter de Jesucristo. En nuestro estudio veremos los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos, bajo el postulado de que la Biblia, siendo su propio intérprete, nos provee de los indicadores de la tipología de acuerdo a principios universales y aceptados de interpretación bíblica. Por lo tanto, lo que sucedió a Israel es una lección objetiva de lo que sucederá a la iglesia de hoy. El reposo de Israel en Canaán, que dio Josué, fue nada más una cuota inicial del verdadero reposo en Cristo, que es espiritual y eterno, y la conquista de la tierra y la expulsión de los cananeos son un símbolo de la erradicación final del pecado y de los pecadores que obrará Jesucristo al final del conflicto. La tipología no es como la alegoría, que anula el contexto histórico de las profecías bíblicas, porque en la tipología existe una correspondencia ordenada divinamente entre la historia inicial
y la escatología final. En la lección de esta semana, Dios nos invita a seguir avanzando por la fe hasta que veamos el cumplimiento pleno de las promesas de Dios, que será efectivo en la segunda venida de Cristo. Hoy estudiaremos 3 temas sobre la tipología del libro de Josué. Número 1, la tipología bíblica. Número 2, tipo y antitipo, Josué tipo de Cristo. Y número 3, tipo y antitipo, Josué tipo de la iglesia. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la tipología bíblica. Encontramos en la Biblia una serie de tipos o modelos que apuntan a realidades superiores que nos ayudan a comprender esta definición de tipología bíblica. Comenzamos con Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, griego tipos, del que había de venir. Adán introdujo el pecado y sus consecuencias eternas en la tierra. Cristo, como segundo Adán, trajo la solución al problema del pecado. 1 Corintios 15, 45 y 47. Ahora leamos 1 Corintios 10, 6 y 11, donde dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, griego tipos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, griego tipos, y están escritas para amonestarnos, a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En su función ética, la Biblia advierte, con la historia de Israel en el desierto, que su caída fue lo que les impidió entrar en la tierra prometida. La incredulidad y la dureza de sus corazones. Esta es una advertencia para el Israel moderno, porque estas cosas pueden impedirle su entrada en la Canaán celestial. Aquí no se presenta la iglesia arraigada en Cristo como un sustituto de Israel, sino como una extensión de Israel en el cumplimiento de los propósitos divinos, porque Cristo cumplió estos propósitos que Dios tenía para Israel, y por lo tanto solo en Cristo la iglesia puede lograrlo también. La tipología es una herramienta hermenéutica para comprobar la unidad de las escrituras, y las cosas prefiguradas en los tipos representan realidades mayores y superiores a las que expresan los tipos mismos. Por la tipología se demuestra que los eventos de la historia de Israel eran una sombra que explica la obra de Cristo en favor de su pueblo, y el Josué histórico en la introducción de Israel en la Canaán terrenal prefigura la vida y obra de Cristo, quien introducirá a su pueblo en la Canaán celestial, y que el reposo que dio Josué a Israel al llevarlos a Canaán fue literal y temporal, Hebreos 4:8, y es figura del reposo eterno y espiritual y completo y superior que dará Jesús a su pueblo al llevarlos a la Canaán celestial, Hebreos 4:9. En la tipología se descubre cómo el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto y acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo, para el futuro. Esto es especialmente cierto cuando prefiguran a Jesús y las otras realidades contenidas en el Evangelio, lo que se conoce como griego antitipo, que es la realidad representada, modelada o ilustrada por el tipo. Así como un molde hueco, el tipo, tiene la forma del objeto que será creado, el antitipo. Así el tipo modelo bíblico fue moldeado según el diseño divino que había existido en la mente de Dios y sirve para modelar futuras copias o antitipos de ese modelo previo. Nosotros debemos basarnos en la información dada en la Biblia, no podemos inventar por la imaginación nuestros tipos. La misma inspiración de las Escrituras, según de Timoteo 3:16, garantiza que es el Espíritu Santo quien guía a los escritores del Nuevo Testamento, segunda de Pedro 1:21,
para que atribuyeran el significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Vemos que incluso en algunos pasajes los apóstoles aplicaron el contenido del Antiguo Testamento en hechos de su época en el Nuevo Testamento, como el caso de Hechos 4:23 al 31, donde aplicaron el Salmo 2 del 1 al 3. Aquí se nos demuestra que el plan de la redención ya estaba inmerso en las Escrituras aún antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Como ejemplo podemos citar la profecía de Jeremías 23, 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Evidentemente Jeremías no estaba hablando de David, el rey de Israel, porque ya había muerto. Este pasaje es eminentemente mesiánico. David aquí tiene un papel tipológico del Mesías antitípico. Los profetas revelan la identidad de Jesús, el David antitípico, desde su encarnación y nacimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 5, 6. Aquí se presenta a Jesús como el nuevo David que reinará sobre su trono. En las poesías de los Salmos, el rey David presenta sucesos de su vida, la rebelión de Absalón que lo obligó a huir y sentirse rodeado de enemigos, el sufrimiento del deterioro de sus ropas en la huida, etc. Y de forma poética estaba a la vez describiendo los sucesos que sufriría el David antitípico en su pasión en el Nuevo Testamento. Al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me he puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 22:1 del 14 al 18. Y el cumplimiento se describe en el Nuevo Testamento en Juan 19:24, con estas palabras. Entonces dijeron entre sí, no las partamos y no echemos suerte sobre ellas, a ver de quién serán. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. El propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento presenta la transición del símbolo a la realidad es mediante los tipos pedagógicos. Y ejemplo de esto son los servicios del santuario terrenal, del ministerio de Aarón y sus hijos, ilustrando las realidades venideras, conforme al diseño divino en el plan de la salvación. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo griego tipos que se te ha mostrado en el monte. No solo se demuestra que el santuario terrenal era figura y sombra del santuario celestial, sino que con la muerte de Cristo en la cruz, cuando el velo del templo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, se hizo efectiva la transición de las figuras a las realidades. Cuando Jesús nos abrió un nuevo camino santo y vivo,
para tener acceso a Dios por su ministración en el santuario celestial. Por lo tanto, los servicios del santuario terrenal ya no tenían significado ni razón de existir. Y por esta razón sabemos que nuestra fe no se basa en los dogmas o supuestos, sino en un plan divino, comprobable por su asombroso cumplimiento con una precisión matemática a través de los tiempos. Continuamos con tipo y antitipo. Josué, tipo de Cristo. Nuestra identidad como adventistas del séptimo día se fundamenta en la Biblia y en la consistencia teológica de la aplicación de sus símbolos. La Biblia es una regla infalible para probar toda doctrina y teología y proporciona los principios, así como los controles para la debida aplicación de la tipología bíblica. El Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. 1. En la vida de Cristo, conocido como cumplimiento cristológico. Jesús es el cumplimiento supremo de todos los símbolos. Al cumplir los propósitos divinos, Él es el representante del verdadero Israel. Romanos 9, 4, 5, Gálatas 3, 16 y 29. Y su obra en el verdadero templo celestial es el centro de la salvación. Hebreos 8, 1 y 2. Segundo, la experiencia de la Iglesia, conocida como cumplimiento eclesiológico, presenta que la Iglesia unida a Cristo hereda todas las características del tipo y se convierte en un sacerdocio santo y casa espiritual donde se presentan sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera de Pedro 2:5. Y tercero, al final de los tiempos, lo que se conoce como cumplimiento escatológico. En el tiempo del fin, la Iglesia experimentará el éxodo final de Babilonia espiritual y recibirá la herencia de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Estos principios de la tipología son compatibles con el método de interpretación profética conocido como historicismo y son un antídoto eficaz contra las falacias del dispensacionalismo y el futurismo, y nos brindan una clara comprensión de las Escrituras y sus verdades acerca de Jesús, la salvación y la esperanza eterna que tenemos en Él. Veremos a continuación la aplicación de la tipología en los tipos y antitipos en Israel, el éxodo y el santuario en los cumplimientos cristológico, eclesiológico y escatológico que hemos mencionado. Cristo se convierte en el representante del verdadero Israel, aplicando Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo y aplicó Oseas 11:1 para recapitular la historia de Israel en su éxodo de Egipto en la experiencia de la infancia de Cristo. El énfasis aquí es que Jesús es un verdadero israelita y cumplió con éxito los propósitos de Dios para Israel y por lo tanto se convierte en el símbolo del Israel de Dios ideal. Este es el cumplimiento de la fase cristológica. Pero al leer Gálatas 6:16, Pablo escribe: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a la iglesia cristiana unida a Cristo, cumpliendo los propósitos de que Dios dio originalmente a Israel, siguiendo el ejemplo de Cristo su Redentor, y no la está presentando como un sustituto, sino como una extensión de Israel. Esto se conoce como cumplimiento de la fase eclesiológica. Y la descripción de Juan en Apocalipsis 7, 3 al 8 y verso 14, donde presenta dentro del pueblo de Dios en el tiempo del fin a los 144,000, usando la estructura organizativa de Israel por tribus y añadiendo la característica especial de que portan una vestidura emblanquecida por la preciosa sangre de Cristo, y por él y sus méritos alcanzaron la victoria en la gran tribulación, y tienen el sello del Dios vivo en la frente, porque son propiedad de Dios, Apocalipsis 7:3, y tienen el nombre del Padre y del Cordero en su frente, porque su experiencia refleja
el carácter del Padre y del Hijo, Apocalipsis 14:1. Y estos componentes son compatibles con la presentación de Apocalipsis 12:17 y 14:12 como características del remanente escatológico del Israel de Dios, porque son los santos redimidos que experimentaron su éxodo de Babilonia espiritual y guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y son aquellos que alcanzaron la victoria por los méritos redentores de la sangre de Cristo. Este es el cumplimiento de la fase escatológica. Citamos de nuevo Mateo 2 del 19 al 21. Y el énfasis aquí está en el éxodo de Cristo de Egipto en su infancia, cumpliendo los propósitos divinos como representante del verdadero Israel. Jesús continuó después de su éxodo de Egipto, desarrollando una vida victoriosa y cumpliendo al pie de la letra los propósitos divinos y haciendo efectivo el plan de la redención de la humanidad. Este es el cumplimiento del éxodo en la fase cristológica. Pablo nuevamente describe 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y luego, aquí Pablo aplica la experiencia de la iglesia con un éxodo, una salida del paganismo y sus costumbres pecaminosas, producto de la liberación de la cautividad del pecado en Cristo, de su liberación de Satanás y su poder, por sus méritos únicos y suficientes de Cristo. Y de esta manera la iglesia cumple por extensión los propósitos de Dios para Israel, y esto se cumple en la fase eclesiológica. Luego Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí Juan aplica la experiencia del éxodo al remanente de Israel en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Ellos han aceptado el mensaje del tercer ángel y han roto todo nexo con las doctrinas falsas, el vino de Babilonia espiritual, y han abrazado la verdad del mensaje del tercer ángel y del evangelio eterno y sus bondades en Cristo. Apocalipsis 14:12, 14:8, 18:2 y 4. Este es el cumplimiento de los propósitos divinos en la fase escatológica. Ahora, en Juan 1:14 y en Gálatas 4:4, se nos ubica en el cumplimiento del tiempo determinado en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 para la encarnación de Cristo. Allí Cristo añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana y con su cuerpo humano cubrió su divinidad. En estos eventos de su ministerio terrenal previos a su pasión, Jesús explicó a sus opositores que aunque ellos le quitarían su vida, Él resucitaría al tercer día. Y dijo estas palabras: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Pero ellos no le comprendieron y pensaron que hablaba del templo de Jerusalén. Juan 2:20. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. A tal grado fue esta equivocación que sus acusadores ante el Sanedrín usaron estas palabras como un testimonio en su contra. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26:61. Pero estaba declarándose en las palabras de Cristo que Él había cumplido la principal profecía del santuario terrenal. Dios había dicho: y habitaré en medio de su pueblo en el santuario. Éxodo 25:8. Y esto se cumplió plenamente en la persona de Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. En la persona de Cristo. Aquí se cumple la fase cristológica de Cristo en el santuario. Luego Pablo en 1 Corintios 3:16, 17 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 2 Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois templo del Dios vivo.
como dijo Dios, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo aplica otro de los propósitos de Dios prefigurados en el santuario terrenal, que Dios quería habitar en medio de su pueblo corporativamente en el santuario, pero también individualmente en la vida de cada uno de ellos. Pablo lo confirma también en 1 Corintios 6:19 al decir: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y aquí se presenta la iglesia corporativa como cada miembro en lo individual como templo o santuario de la presencia del Señor por el Espíritu Santo que habita en ellos, como fase de cumplimiento eclesiológico. Pero en Apocalipsis 3:12 Juan dice: al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En el cielo hay un santuario o templo celestial verdadero, Hebreos 8:1-2. Apocalipsis 11:19 lo confirma. A los vencedores Dios les promete hacerlos como columnas del templo de Dios, pero estas palabras no pueden tomarse literalmente, son una figura, una metáfora. Y podemos comprenderla en la forma en que los apóstoles Santiago, Pedro y Juan fueron considerados columnas de la iglesia primitiva por su fidelidad. En Gálatas 2:9. Ellos ocuparon en la iglesia un lugar prominente. Y Pablo también escribe en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia del Dios vivo es la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, en el cielo nuevo y la nueva tierra, los fieles tendrán un lugar importante en la presencia de Dios. Apocalipsis 21:3. Y esta es la aplicación para la iglesia del tiempo del fin en la fase escatológica. La tipología aplicada en el Josué histórico va más allá, apuntando al Josué antitípico, nuestro Señor Jesucristo. Comprendemos mejor esto si vemos la relación tipológica de entre los tres personajes prominentes: Moisés el libertador, Josué el conquistador y nuestro Señor Jesucristo el Salvador definitivo. Desde su inicio, el libro de Josué coloca un patrón tipológico señalando un paralelismo en la vida de Moisés y de Josué, tan parecida en sus detalles que Josué aparece como un nuevo Moisés. Ambos recibieron el llamamiento divino y autoridad de liderar a Israel. Moisés lo recibió en medio de la zarza ardiente que vio y no se consumía, Éxodo 3. Y Josué cuando vio al príncipe de los ejércitos de Jehová en Jericó, Josué 5. Y en estas ocasiones especiales recibieron el llamado divino a vivir una vida santa, con las palabras: quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Moisés guió a Israel en el cruce del Mar Rojo en tierra seca, Éxodo 14. Josué guió a Israel en el cruce del río Jordán en tierra seca, Josué 3. Así marcaron un nuevo comienzo para la generación del Éxodo y para la segunda generación respectivamente. Y ambos renovaron el pacto de Dios con Israel y también reorganizaron la vida espiritual de ellos. El legado espiritual de Moisés fue entregado a Josué y el de Josué a los ancianos fieles. Se aseguró la continuidad de la presencia divina y la asistencia de Dios en su pueblo siempre y cuando el pueblo fuera fiel y leal a Dios y a su pacto sempiterno. Esta promesa se mantiene aún firme de parte de Dios para los Moisés y Josué modernos y para aquellos que se benefician de su liderazgo en el tiempo del fin. Por estas poderosas razones, Moisés y Josué se convirtieron en personajes tipológicos de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ahora veremos también que las conquistas de Josué son un paralelismo de la misión redentora de Jesús bajo el prisma de la tipología, tanto en la función del tiempo como en sus experiencias especiales. Y así como Israel entró en la tierra prometida para conquistarla
Después de su peregrinar 40 años en el desierto, Jesús inició su ministerio redentor para conquistar los corazones y redimir las vidas humanas, después de haber sido tentado 40 días en el desierto por Satanás. Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 13, Hechos 1 del 3, 9 al 11, Hebreos 1, 2. Pablo aplica una tipología en el cruce del Mar Rojo como símbolo del bautismo espiritual de Israel después de su éxodo. En 1 Corintios 10, 1, 2. Este mismo símbolo se cumple en la experiencia del cruce de Israel en su segunda generación del río Jordán en tiempos de Josué. Y ambos sucesos prefiguraron un cumplimiento antitípico en el bautismo de Jesús en el río Jordán por el ministerio de Juan el Bautista, Mateo 3, del 13 al 17, y Marcos 1, del 9 al 11, y Lucas 3, 22. Este evento fue donde Jesús recibe el ungimiento mesiánico para derrotar a Satanás y redimir a su pueblo en la cruz del Calvario, como dice Hechos 10:38. Josué, después del cruce del Jordán, inicia la conquista. Así Jesús, después de su bautismo, con una fidelidad inquebrantable en Dios, Filipenses 2:9, libra batallas contra las fuerzas del mal, las derrota en la cruz y las exhibe ante el universo, Colosenses 2:15. Y con su victoria en la cruz expulsa definitivamente al diablo del cielo, Juan 12:31 al 33, y aunque en esta batalla Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y es el Mesías sufriente de la Escritura y el siervo de Jehová. Isaías 53:3, Salmos 2:7, Isaías 42:1. Fue el varón de dolor experimentado en quebrantos por el rechazo de su pueblo elegido, pero a la vez preparó el terreno de los corazones y vidas de personas susceptibles a su llamado, al arrepentimiento y a la conversión. Algo como cuando Isaías ve al Mesías allanando los terrenos elevados y desnivelados y curvos y bachosos, haciendo una calzada segura para los hijos de su reino, Isaías 40, del 3 al 5. Y así para que los futuros herederos de la tierra restaurada, como dice Isaías 49:8, te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes las tierras desoladas. Una terminología que se presenta usualmente en el libro de Josué en relación a la conquista de Canaán. Y es comparada también como cuando entraron en el reposo de sus enemigos, aunque sus alcances únicamente fueron terrenales y temporales. Porque en Hebreos 4:8 dice que Josué no pudo dar el verdadero reposo. Y hasta este momento el pueblo de Dios sigue luchando no solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Las huestes espirituales de maldad solo fueron derrotadas por Jesucristo, el Mesías, el Josué antitípico, y el pueblo recibirá el reposo espiritual y eterno cuando el Señor haya erradicado completamente de la tierra el pecado y a los pecadores y a los aliados de Satanás y sus ángeles, y todos sean destruidos por el fuego eterno. Entonces la tierra será purificada y la restaurará el Señor en la tierra renovada, e introducirá a su pueblo dándole el reposo eterno, ya libres del poder de Satanás, del pecado y de la muerte eterna. Por eso Hebreos 4:9 dice que está pendiente aún un reposo sabático para el pueblo de Dios, y esta será en la tierra nueva. La tipología del libro de Josué es una herramienta útil para comprender la cristología, doctrina de Cristo, y la soteriología, doctrina de la salvación. Incentiva nuestra esperanza en Cristo en el aquí y en ahora, aun cuando no hemos recibido el pleno cumplimiento de la promesa de la eterna redención. Continuamos con tipo y antitipo. Josué, el tipo de la iglesia. Ahora nuestro análisis de la vida y experiencia de Josué histórico va más allá de considerarlo un tipo o modelo de Jesucristo
y apunta a ver su vida como un modelo de la vida y experiencia de la Iglesia, en lo individual como en su función corporativa. A esto le llamamos la dimensión eclesiológica. La misión de la expansión del reino de Dios en la conquista de Canaán tiene su contraparte en la misión evangelizadora y de expansión de los dominios del reino de los cielos, porque el evangelio debe de ser predicado para testimonio a todo el mundo. La teoría de la verdad debe de acompañarse de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo y alcanzar a la humanidad en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14, Apocalipsis 14:6. Y entonces vendrá el fin. La Iglesia como cuerpo místico de Cristo debe de ser la extensión del reflejo de la vida y de la obra de su Salvador Jesucristo, aun cuando se enfrenten momentos cruciales o de sufrimiento por amor a la verdad. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Pero hay una aplicación especial para la Iglesia en el tiempo del fin, el aspecto escatológico, una fidelidad inquebrantable a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en medio de la gran tribulación, del tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Apocalipsis 14:12, donde su fe será probada severamente y serán el blanco de la ira del dragón. Apocalipsis 12:17, y donde la predicación activa del mensaje del Evangelio eterno en el contexto del triple mensaje angélico los hará sujetos de oposición e indignación, de personas que estarán bajo el control de Satanás aún dentro de la esfera religiosa. Y por estos motivos la Iglesia desarrollará un papel especial en los eventos previos al cierre de la gracia. Apocalipsis 22:11, en el llamado tiempo de angustia. Daniel 11:40 al 45, Daniel 12:1. Y para el momento glorioso de la segunda venida de Cristo. Mateo 25:31. A pesar de lo recio de su conflicto final, su pueblo disfrutará del reposo de la gracia divina. Apocalipsis, Hebreos 4, del 9 al 11. Y de las bendiciones de su herencia espiritual. Primera de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 3:13. Apocalipsis 21:3. Dios es consistente, pero no completamente predecible. Su carácter es constante y podemos confiar en Él. Al mismo tiempo, como creador, siempre puede sorprendernos con nuevos actos creativos. Él no se limita por la forma en que los cumplió en el pasado. Sus propósitos, su creatividad no tiene límites. Y a medida que descubrimos los patrones de sus actos en favor de su pueblo, puede que no conozcamos todos los detalles de sus acciones futuras, pero podemos con certeza entender lo suficiente como para confiar en que en el gran despliegue del plan de salvación, su palabra es digna de confianza. Juan escribe: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:2-3. Mediante la vida de comunión diaria con Dios y una devoción activa en su palabra santa y oración combinada con servicio activo y consagración en su obra, podemos contemplar su carácter y ser transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. Este es lo fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. En las señales de los tiempos del sermón profético de los olivos, que anuncian su próximo retorno, Jesús dio una serie de parábolas que nos trasladan al valor e importancia de vivir una vida no como espectadores, sino como protagonistas, usando los talentos que nos ha dado y haciendo el bien y evitando el mal, manteniendo una devoción ininterrumpida con Dios para poseer el aceite extra de la unción del Espíritu Santo
y alumbrar con el mensaje de salvación al mundo hasta la segunda venida de Cristo. Así pelearemos la buena batalla de la fe y echaremos mano de la vida eterna, porque el que dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, también dijo, bienaventurado el siervo aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mateo 24:13 y Mateo 24:44 y 45. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, una presentación en la cual se resumían las promesas de la redención. Hechos de los Apóstoles, página 13, Cristo en su santuario, página 44. Cristo mismo fue el originador del sistema del culto judío en el cual mediante los tipos y símbolos se representaban las cosas espirituales y celestiales. Había una lección implícita en cada sacrificio, impresa en cada ceremonia solemnemente predicada por el sacerdote en el santo oficio e inculcada por Dios mismo, que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Maravillosa gracia de Dios 155. Cristo en la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos desde los más remotos tiempos han hallado entrada. En Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en los profetas, revelado en las lecciones a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres. Ellos han contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por él son introducidos en el redil de su gracia. El deseo de toda la gente 443. Cristo vino cumpliendo cada una de las especificaciones. Había sido representado en los tipos y símbolos y en él se encuentra el símbolo y la realidad. En la vida, misión y muerte de Jesús, cada especificación halló su cumplimiento. Exaltad a Jesús 191. Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir la hueste de Israel a la Canaán terrenal. El Israel de Dios que viaja hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesitó enseñanza humana que le prepararan para la misión de conductor divino. No obstante, él fue perfeccionado por el sufrimiento. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:10 y 18. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Patriarcas y Profetas 512-513. Los argumentos extraídos de los tipos del Antiguo Testamento también indicaban el tiempo cuando debía verificarse el evento representado. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que se habían cumplido los tipos relativos al primer advenimiento de Cristo. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo y Pablo escribe: Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. Estos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que en 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, e instituyó la fiesta que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Cristo en su santuario, página 81. La gavilla de las primicias del trigo que en tiempo de Pascua era mecida ante el Señor era típico de la resurrección de Cristo. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. 1 Corintios 15:20, Filipenses 3:21, Cristo en su santuario, página 81.
Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que se habían cumplido los eventos relativos al primer advenimiento de Cristo. Estos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino en cuanto al acontecimiento. Asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida de Cristo deben de cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Cristo en su santuario, página 81. Este reposo no se encuentra en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa del descanso está unida al llamado al trabajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Camino a Cristo 69 y 70. El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro, excepto por la fe, cuando entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Carta 4 de 1892. Y añade, las promesas de Dios aceptadas con genuina fe tienen una fragante influencia sobre la vida y carácter, haciendo que el instrumento humano refleje la imagen de lo divino. Reflejada Jesús, página 100. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y ferviente trabajo. Eventos de los últimos días 64. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevan fruto para su gloria, cuán prontamente se sembrará en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente morará la gran cosecha final y Cristo vendrá para recoger el precioso grano. Eventos de los últimos días 36 y 37. En todas las edades Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Él pudo torturar y matar el cuerpo, pero no pudo tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Pudo encarcelar, pero no pudo alejar el espíritu. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Discurso Maestro de Jesucristo, página 29. Los leales y fieles llevan las credenciales del cielo, no de las de los potentados de la tierra. Todos los hombres sabrán quiénes son los discípulos de Cristo elegidos y fieles, y los conocerán cuando estén coronados y glorificados como personas que han honrado a Dios y a quienes Él ha honrado, dándoles la posesión de un eterno peso de gloria. Iglesia Remanente, página 13. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios.